Esto es para vos, que te gusta cuidar el auto y que querés hacerlo de una manera correcta. Quiero contarte 5 razones por las cuales no alcanza con cambiar el aceite. La gente dice, le hice el service y cambió aceite y filtros. Y eso no alcanza. Mirá la clase, 5 razones por las cuales no alcanza con solo cambiar el aceite. 5 por qué. ¿Cuáles son los 5 por qué? Yo se los voy a enumerar y después vamos a conversar sobre ellos. Primero, no alcanza con cambiar el aceite porque no es el único fluido. No es el único fluido que utiliza el auto. Y nosotros creemos que alcanza con eso solo. No, ya vamos a hablar en detalle sobre eso. En segundo lugar, porque las mangueras también se desgastan. No, yo cambio el aceite cada 10.000 kilómetros religiosos, sí. ¿Y las mangueras? Porque las mangueras se levantan a casi 100 grados cada vez que lo ponemos en marcha y cada vez que lo estamos usando. También tienen su deterioro, también tienen su desgaste. No alcanza con solo cambiar el aceite porque las correas y los tensores también se desgastan, también funcionan, también están expuestos al paso del tiempo, al igual que el aceite, mientras cumplen su función. Y ya te voy a enseñar cómo considerar eso, cómo tenerlo en cuenta. En cuarto lugar, no alcanza con solo cambiar el aceite porque mantener siempre es más económico que reparar. Si vos lo que haces es solo cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros y nada más, estaría siendo reactivo. Es decir, se pincha una manguera, cambia una manguera. Se pincha el depósito de líquido refrigerante, cambia el depósito de líquido refrigerante. Se corta la correa, cambio la correa. Se rompe un rulemán, cambio el rulemán. Hace ruido la pastilla, cambio la pastilla. Esa forma reactiva de cuidar el vehículo, lamentablemente, es la más cara. Porque no alcanza con cambiar el aceite, porque mantener siempre va a ser más económico que reparar. ¿Sí? Y en último lugar vamos a conversar sobre esto. ¿Por qué no alcanza con cambiar el aceite? Porque el aprender mecánica pone fin a lo desagradable. Y ya vamos a ver un poquito de qué hablamos cuando hablamos de lo desagradable. Primero entonces, ¿por qué no alcanza con solo cambiar el aceite? Porque no es el único fluido. Los fluidos en la vida útil del motor son vitales para el funcionamiento adecuado, para la longevidad de un vehículo y cumplen con diversas funciones esenciales para mantener todas las partes y los sistemas en óptimas condiciones. Nosotros en el LIBU, que tiene el programa, hablamos del vehículo y de 10 sistemas que lo componen. La verdad es que muchos de estos sistemas que forman parte del vehículo trabajan con un fluido, muchos. Y no solo es el aceite. Hay grasa, hay líquidos refrigerantes, hay aceites más livianos, hay aceites de otras densidades, hay líquidos refrigerantes y todos merecen que nosotros también les tengamos el debido cuidado. ¿Por qué? Porque son vitales. No solo el aceite, no solo el aceite de motor, todos son vitales. ¿Qué nos dan los fluidos? Primero, los fluidos nos dan lubricación. Los fluidos, como por ejemplo el aceite de motor, es el que nos permite que las partes giren, funcionen, trabajen, engranen sin una fricción que le genere un excesivo desgaste. Entonces, el aceite va a generar una película entre las partes que están en movimiento, de tal manera que esas partes no se desgasten, de tal manera que esas partes trabajen sin generar un excesivo desgaste que las deje fuera de trabajo rápido, ¿sí? Entonces, el aceite y esta película de lubricación va a contribuir a la vida útil de las piezas del vehículo. ¿Dónde tenemos esta lubricación? Básicamente en el motor. En piezas como el cigüeñal, las bielas, las bancadas, en partes como el árbol de leva, los botadores. Todas estas piezas trabajan con aceite que es impulsado con presión por la bomba de aceite y que de esa manera genera una película fina, pero que hace que los metales no se toquen directamente entre sí. Y de esa manera conseguimos alargarle la vida útil a los metales. Básicamente prolongar la vida útil de los metales. Entonces,
El aceite nosotros lo encontramos presente en el motor principalmente, es el más solicitado, el que más expuesto está, es el que tenemos que cambiar por regla general cada 10.000 kilómetros, pero también hay vehículos con menos o con más kilómetros para el cambio, pero también encontramos aceite en piezas como la transmisión, la caja de velocidades y en piezas como el diferencial. ¿Sí? En todos los casos hay que tenerlo en cuenta. Y por eso esta función de los fluidos es primordial y es la lubricación. Los fluidos también nos ayudan con otra función que es la del enfriamiento. Los líquidos refrigerantes circulan a través del motor. ¿Qué hace? La temperatura, los motores son conocidos como motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque la energía que está en el hidrocarburo nosotros la extraemos a través de una explosión, pero una explosión que es contenida en la cámara de combustión, por eso se llama interna. Ahora, parte de esa entrega de energía se transforma en calor. Ese calor hay que disiparlo, porque si no afectaría a los metales. La función del refrigerante es esta: estando en la zona de motor, absorber de esa temperatura, salir al exterior, al radiador, y disipar esa temperatura en el aire. Una vez que disipó esta temperatura y bajó la temperatura del líquido, vuelve a la zona del motor, se vuelve a cargar con temperatura, sale a la zona del radiador y la disipa. ¿Se entiende? Este es el circulito vicioso que hace permanentemente el refrigerante para mantener la temperatura del motor, como dice acá, en un rango seguro, prevenir el sobrecalentamiento y los daños que éste le podría generar al motor. Los daños del sobrecalentamiento son cuando a lo mejor ustedes han escuchado que se agarró un motor. Por el calor, cuando los pistones se dilatan de más, terminan agarrándose con la pared del cilindro y rayando. Por eso es muy importante el refrigerante, porque tiene esta función que es importantísima en un motor de combustión interna, poder ayudar a la disipación de la temperatura, a disipar la temperatura. De hecho, una de las funciones del refrigerante, porque el refrigerante tiene 3 funciones o 3 características, una de ellas es que eleva el punto de ebullición. Ustedes saben que el agua hierve a los 96 grados, o sea, a esa temperatura el agua ya empieza a generar burbujas de vapor. Y entonces, más de uno hemos visto cómo empieza a generar presión, por ejemplo, en una olla a presión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para que eso no pase, el líquido refrigerante eleva el punto de ebullición y va a empezar a hervir, pero arriba de los 110 grados. ¿Para qué? Para permitir que el motor trabaje con más temperatura cercana a los 100 grados sin tener el problema de que las burbujas de vapor levanten la presión del circuito. Está comprobado, técnicamente comprobado, que los motores tienen que trabajar, o sea, que mientras más temperatura tengan, mejor trabajan. Por supuesto que hasta un límite, pero, por ejemplo, los motores de Fórmula 1 trabajan normalmente a 120 grados centígrados. Cuando en un vehículo de calle, la temperatura normal de trabajo ronda los 99 grados. Ahora, si ustedes se acuerdan, o si alguno se acuerda de vehículos más viejos, por ejemplo, acá en Argentina, un R12, un Renault 18 o un Peugeot 504 trabajaban con entre 85 y 87, 88 grados. Bueno, estos son avances de la tecnología. Se descubrió, se entendió que mientras más calientes están los metales, menos se gastan. Entonces se trabajó en el refrigerante para que pueda trabajar con más temperatura sin generar burbujas de vapor. ¿Por qué no alcanza con cambiar el aceite solo? Porque al refrigerante también hay que prestarle atención. El refrigerante es más, si vos por 80.000 kilómetros no le hiciste nada al auto, el refrigerante ya lo debieras de cambiar, porque también pierde sus propiedades. Y para que siga cumpliendo con su función, lo mejor sería que lo puedas reemplazar. ¿Sí? ¿Qué más nos dan los fluidos? Gracias a los fluidos, nosotros tenemos frenado. La capacidad de frenado la tenemos gracias a los fluidos, por un principio que ustedes pueden ver acá en el dibujo, y es que el líquido no se comprime. O sea, nosotros, si agarramos un inflador y le tapamos la punta, podemos al vástago introducirlo, hacer presión
y comprimir el aire, pero con el líquido eso no se puede. Entonces el principio de frenado tiene que ver con esto, con dos cavidades, una llena y una vacía. Si la cavidad de la bomba de freno, al pisar yo el pedal, la hago más chica, ese líquido se tiene que ir a algún lado. Ese líquido se va a las pinzas de freno y hace que el pistón quiera salir. El pistón que quiere salir aprieta las pastillas de freno contra el disco y así se produce el frenado. Gracias a esta realidad hidráulica del fluido, nosotros podemos tener freno y podemos tener buena calidad de freno. Ahora, ¿será que el líquido de freno también es importante que lo controle? Sí, es muy importante que se lo controle y es muy importante que se lo cambie, porque si nunca interveniste el vehículo hasta los 80.000 kilómetros, probablemente ya el líquido de freno haya perdido sus cualidades y lo vas a tener que reparar, lo vas a tener que reemplazar. ¿Qué pasa con el líquido de freno? El líquido de freno, por el propio trabajo, va absorbiendo humedad y llega un momento en que esa humedad tiene dos problemas básicamente. Primero, que esa humedad genera vapores que son comprimibles. Entonces, esa virtud o esa cualidad del fluido que no es comprimible y que nos permite tener frenos efectivos se diluye cuando el líquido se llena de humedad. Y segundo, que todas las piezas metálicas se empiezan a oxidar producto de la humedad. Entonces, si nosotros no cambiamos el líquido de freno, podemos llegar a tener problemas en los cilindros de freno, en la mordaza, en los pistones y también en la bomba de freno. Entonces, los fluidos nos dan, parte de las funciones de los fluidos tiene que ver con la capacidad de frenado que tienen hoy los vehículos. También ese fluido necesita que lo cuidemos. ¿Qué más nos dan los fluidos? Los fluidos nos dan asistencia. Quienes hemos tenido la posibilidad de aprender en autos que no tenían dirección hidráulica, sabemos el esfuerzo físico que eso significa. No es que no sea manejable, está claro. Yo aprendí a manejar en un Peugeot 504 que no tenía dirección hidráulica y pude aprender y manejé. Pero mi papá, seguido del Peugeot, compró una Coupé Torino y esa Coupé Torino tenía dirección asistida. Y quien pudo y alguna vez manejó una sabe que semejante auto, manejarlo con dirección asistida, era un placer. Eso lo da el principio del fluido, la realidad del fluido, esta realidad de que no es comprimible, y si nosotros lo bombeamos a una cavidad, esa cavidad va a tender a abrirse, a expandirse. Ese proceso de bombear, de expandir y demás, en un sistema como el de dirección, termina haciendo que el esfuerzo físico sea prácticamente nulo, sea mucho menor, sea prácticamente inexistente. Por eso también es importante cuidar el fluido del líquido de dirección hidráulica. Ustedes saben, la mayoría utilizan fluido o aceite de color rojo, rojizo, ¿sí? Ahora ya vienen aceites de dirección hidráulica nuevos, que por ejemplo utiliza la Amarok, que tienen un color amarillento. Bueno, hay que usar el correcto, hay que usar el que pide fábrica. Ahora, tanto el amarillo como el rojo, con el paso del tiempo, con el trabajo, con el uso, se van poniendo negros. ¿Y eso negro qué significa? Eso negro significa que hay suciedad producto del trabajo y que puede haber hasta virutas producto del trabajo y del funcionamiento de la bomba y de la cremallera que se van desprendiendo y que el aceite las va manteniendo en suspensión. Lo correcto, por ende, es extraer ese aceite, extraerlo con toda la suciedad y ponerlo nuevo. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, alargar la vida útil tanto de la cremallera como de la bomba de dirección hidráulica. ¿Qué más hacen los fluidos? Los fluidos nos ayudan con la limpieza y con la eliminación de los residuos. Parte de la función del aceite es recoger los desechos o las partes que pudieran pasar al cárter de los gases de compresión, de los gases de la combustión, recoger todo tipo de viruta que pudiera haber dando vuelta por el motor y llevarla al filtro o en su defecto mantenerla en suspensión para que cuando nosotros cambiemos el aceite toda esa viruta se vaya. Entonces, la gente piensa que el aceite se pone negro porque se quemó. No,
No se pone negro porque se quemó, se pone negro porque está haciendo su trabajo, y su trabajo es mantener limpio el motor. Su trabajo es mantener limpio internamente el motor de todos los tipos de residuos que lo pudieran afectar. ¿Qué más nos dan los fluidos? Protección contra la corrosión. Otra de las funciones del líquido refrigerante es evitar que las piezas metálicas se oxiden. Si las piezas metálicas se oxidan, todo el sistema va a durar menos. La manguera, la bomba de agua, los tapones de la galería del bloc, el radiador, por la presencia de óxido. El líquido refrigerante, como ya les dije, tiene la función de elevar el punto de ebullición. Pero otra de las funciones también es evitar la corrosión. Está compuesto de glicoles, que son aceites de muy baja densidad, de muy baja densidad, bien digo, son aceites muy livianitos, y lo que hacen es que no se oxide toda la parte metálica que esté en contacto con el líquido refrigerante. Por eso es importante usar el auto con líquido refrigerante, por eso es importante usarlo en la proporción correcta. Ustedes tienen que mirar siempre el envase, y el envase les dice, dependiendo de la temperatura ambiente a la que ustedes están expuestos por la zona en la que viven, qué dilución de refrigerante hay que usar, y eso es lo mejor, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que respetar para no tener problemas con este tipo de situaciones, ¿no? Con el óxido adentro del motor, que el refrigerante viene a darnos esta ventaja, ayudarnos con esto, protección contra la corrosión. En resumen, podríamos decir entonces que los fluidos desempeñan un papel crítico en el funcionamiento y la durabilidad de un vehículo. Mantener estos fluidos en los niveles óptimos y cambiarlos regularmente según las recomendaciones del fabricante es esencial para garantizar un rendimiento confiable y prolongar la vida útil del vehículo. Muchos de los que están aquí en la sala, porque yo he tenido la posibilidad de hablar con ellos, están cansados de que el mecánico les mienta, está cansado de que el mecánico les cobre lo que no les tiene que cobrar, de que parezca que el trabajo en el auto no da resultado, de que entra al taller, sale y vuelve a entrar, entra al taller y sale y vuelve a entrar. Bueno, hasta ahora venías desconociendo la importancia que tiene cuidar todos los fluidos que usa tu vehículo. Hoy ya sabes que con cambiar el aceite solo no alcanza, porque no es el único fluido. ¿Sí? Vamos a seguir. Les pido a ver ahí rapidito en el chat si vamos bien, si se escucha bien, si se ve bien. Esta es solo para seguir y para que nadie se quede. Vamos a tratar de ir pasito a paso, descubriendo esto. Gracias, Hernán. Gracias, Marce. Gracias, Orlando, César. Qué bueno. Gracias, Jorge. Bien. Vamos a seguir entonces. Lo segundo entonces que dijimos que es el por qué no alcanza con solo cambiar el aceite, es porque las mangueras también se deterioran. Cuando nosotros pensamos en las mangueras, tenemos que darle el verdadero valor que tienen, porque son parte muy importante del sistema de refrigerante. Yo recién les comentaba que el sistema de refrigerante lo que hace es, trasladar, absorber en el líquido refrigerante energía calórica generada por el motor de combustión interna, sacarla al exterior, al radiador, disiparla a través de los paneles del radiador y después volver a entrar refrigerante con menos temperatura para que se pueda cargar de nuevo de energía calórica en el motor. Esa conexión entre bloque y radiador la generan las mangueras. Son conexiones que no pueden ser rígidas, son conexiones que tienen que tener cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el motor está puesto sobre soportes en el chasis. El motor, cuando uno lo acelera, cuando uno lo desacelera, cuando frena con la marcha y demás, el motor se va acomodando, se va moviendo, pero el radiador que está fijo en el chasis no. ¿Quiénes absorben ese pequeño movimiento o esa diferencia de movimiento? Las mangueras. Si el bloque estuviera conectado al radiador por caños rígidos, lo más probable es que esos caños se terminarían cortando. ¿Se entiende? Entonces, son tan importantes como el refrigerante, como el radiador, como la bomba de agua. Son parte importante. Ahora,
hasta hace poco tiempo, cambiábamos las mangueras cuando se pinchaban. Ahora, cuando se pincha una manguera, a veces me da tiempo de cambiarla sin que suceda nada, pero la mayor cantidad de las veces no me da tiempo. Y a lo mejor no rompo el auto, pero me quedo en el paseo. ¿Sí? Y ¿a quién le gusta quedarse en el paseo? Salí a pasear con Nosotros acá en Formosa tenemos una hermosa costanera, así que a los de Argentina, si quieren, les animo a venir a conocer la costanera de Formosa, que es muy linda. Ahora, salir a pasear en la costanera de Formosa y que se te rompa una manguera del auto y te quedes, por más que no rompas el auto, sigue siendo molesto. Ahora, ¿cuál es la importancia de las mangueras? La importancia de las mangueras es que previene el sobrecalentamiento, porque es parte de este sistema que va a mantener a raya la temperatura. La temperatura va a empezar a subir, a subir, a subir. Ayudada por el termostato va a subir rápido. Pero una vez que subió rápido al nivel del termostato, empieza a subir con menos rapidez. Pero después de ahí en adelante el sistema, ayudado por las mangueras, va a mantener esa temperatura a raya. La va a mantener en 99, 98 y de ahí no la va a dejar pasar. ¿Para qué? Justamente para que no exista sobrecalentamiento, para que podamos controlar la temperatura. Refrigerante, radiador, electroventilador, son todos elementos que trabajan juntos para que la temperatura, que si fuera por el motor siempre iría increciendo, pueda ser contenido. Necesitamos entonces mantenerla en óptimas condiciones. Necesitamos cuidarla de la manera más correcta posible. La manguera necesita garantizarnos un flujo correcto. Si ustedes no cambian las mangueras, no las controlan a las mangueras se va llenando de sedimento en la parte interna y va reduciendo su diámetro. Si reduce su diámetro, dificulta el flujo y nosotros necesitamos que el flujo sea correcto, sea el mayor posible. Entonces, con relación a esto hay una prueba muy sencilla que ustedes pueden hacer y que la tienen que hacer cuando el auto esté frío, no la hagan cuando el vehículo está caliente. Y es apretar la manguera. Si la manguera todavía está en condiciones, cuando ustedes la aprieten, van a sentir simplemente una goma que se deforma. Si la manguera ya tiene sedimento en la parte interior, ustedes van a sentir cuando apretan la manguera como que algo adentro de vidrio se va partiendo. ¿Sí? Si ustedes notan eso en cualquier manguera del sistema de líquido refrigerante, la tienen que cambiar. Esa manguera ya está, ya cumplió, ya hizo su trabajo. En cualquier momento te va a dar una sorpresa. Lo mejor es que vos la cambies antes de que te dé la sorpresa. Y otra función de las mangueras es mantener la presión. Todos los sistemas de líquido refrigerante en la actualidad funcionan de manera presurizada. ¿Qué quiere decir esto? Funcionan herméticos. La tapa del sistema tiene una válvula que va a retener la presión generada por el trabajo mismo del sistema hasta el tope de cada vehículo y de cada fabricante. En un Renault puede ser 1.4, en un Chevrolet puede ser 1.6, en un Fiat puede ser 1.2, depende del auto, pero la tapa es la que va a encargarse de mantener el sistema presurizado. La tapa, si tiene obviamente una válvula de escape, quiere decir que el radiador tendría que superar la misma presión de la tapa o soportar la misma presión de la tapa. Ustedes se imaginan, ¿no es cierto? Si la presión va subiendo a 1,5, sube a 1,6 y la tapa del radiador la va a liberar, es porque la manguera va a aguantar más de lo que aguanta la tapa. Pero si las mangueras se van deteriorando, corremos el riesgo de que la tapa conserve la presión de trabajo y la manguera no. La manguera la libere. Bueno, ustedes me dirán, y entonces, ¿cómo sabemos que una manguera ha ido perdiendo su efectividad? Miren, ustedes alcanzan a ver ahí la manguera. Esta zona de la manguera, que presenta menor diámetro que la zona de la derecha, indica que la manguera ya se empezó a romper. Todas las mangueras del sistema de líquidos refrigerantes tienen doble malla de goma con una malla de tela en el interior. Esto que ustedes ven acá que cruza como si fueran rombitos, esa es la malla de tela que tiene en el interior. La goma le da hermeticidad y la tela le da
presión o le da la firmeza para soportar la presión. Cuando la capa interna de goma se empieza a romper y filtra líquido refrigerante a la capa intermedia donde está la tela se echa a perder. Y cuando el sistema levanta presión, la manguera ya no tiene la firmeza de la tela, sino que se empieza a expandir producto de la goma sola. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, donde ustedes están viendo acá esta deformación de la manguera posterior a la abrazadera, quiere decir que esta manguera adentro ya se le empezó a podrir la tela. Se echó a perder la tela. ¿Qué es lo mejor? Cambiarla. Cambiarla. Cuando ustedes la cambien van a ver que después la manguera en esta zona copia la boquilla, copia la forma de la boquilla, pero esta expansión que tiene ahora es producto de la rotura. ¿Sí o sí la tengo que cambiar? No, amigo. Si querés hacer las cosas correctas y si querés cuidar. Si no, la otra es esperar que esa manguera explote y rogar que te dé tiempo a no romper el motor y que esté cerquita del taller o esté cerquita de algún lugar en donde no sea complicado tener que cambiarla, parar, en donde no te complique no tener el auto, ¿sí? Pero cuando vos mirás una manguera y ya la ves así de estirada, lo mejor sería que la cambies. ¿Qué otra cosa pueden pasar con las mangueras? Este tipo de mangueras es muy común en los autos de ahora. Mangueras con derivaciones de plástico inyectado. Cuando ustedes ven este tipo de mancha, que parece como un sulfato, eso quiere decir que está perdiendo líquido refrigerante, que pierde cuando hay presión y que cuando sale, porque hay presión y porque está caliente, se evapora antes de caer al piso. Entonces, no vemos la mancha en el piso, pero sí podemos advertir esta formación de sulfato que nos indica que esta manguera, lo prudente ya es cambiarlo. Para poder evitar cualquier tipo de problema mayor, lo prudente ya es cambiar esta manguera. Si hoy cambio la manguera, pongo refrigerante nuevo, evito una fuente de problema. Si esa manguera se me corta en un lugar donde no alcanzo a reaccionar, puedo llegar a quemar la junta de la tapa de cilindro, puedo llegar a generar un problema mayor en mi motor. Básicamente, es otra razón más por la que no alcanza con solo cambiar el aceite. Si yo quiero cuidar a mi vehículo de una manera correcta, si yo quiero hacerlo en una manera que tenga que ver con la prevención, con el cuidado, con el ahorro, no solo alcanza con cambiar el aceite, también tengo que tener presente las mangueras, todas las mangueras, porque son de vital importancia. Tercero, entonces, ¿por qué no alcanza con cambiar el aceite solo? Porque las correas y los tensores también se desgastan. Las correas, los tensores son componentes esenciales en varias aplicaciones dentro del vehículo, pero básicamente sirven para transmitir fuerza, movimiento y energía entre dos piezas que no están cerca. Si esas piezas estuvieran cerca, les ponemos unos engranajes y listo. ¿Está? Pero como no están cerca, como están separadas, lo que necesitamos es una correa que transmita ese movimiento. Son fundamentales en sistemas donde se necesitan transmitir movimiento. Entonces, yo para generar corriente necesito que el rotor del alternador se mueva. Necesito transmitirle movimiento. Para eso uso una correa. Yo para que el aire acondicionado comprime el gas y me genere el circuito que va a enfriar la cabina, necesito que el compresor gire. Necesito transmitirle un movimiento. Por eso voy a usar una correa. Yo, si necesito que el agua circule, si necesito bombear el agua desde adentro del motor hasta el radiador y volverla a traer al motor, necesito transmitirle movimiento. Voy a usar una correa. Yo, si lo que quiero es la asistencia hidráulica para la dirección, necesito una bomba que eleve la presión del aceite. ¿Qué voy a usar? Voy a usar una correa. Entonces, es importantísimo que nosotros cuidemos también de las correas. Las correas y su importancia. Transmisión de fuerza y movimiento. Ese es el sentido de las correas. Esa es la razón de ser de las correas. Transmitir fuerza. Y quienes tengan un poquito mi edad, que no se las voy a decir, pero más o menos la pueden sacar ustedes. Quienes tengan un poquito mi edad, se deben acordar de las correas viejas que eran tan solo trapezoidales. Con el tiempo hemos ido avanzando
Y hoy tenemos estas correas, que se conocen como multi-B, poli-B o micro-B. Son correas que tienen, por un cálculo matemático, por una fórmula, mucha más superficie de apoyo que una correa trapezoidal antigua. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, si alguno ha tenido la posibilidad de ver una camioneta L200 o a lo mejor una Sorento de vieja, una Kia Sportage de las viejitas, algún auto de esos asiáticos, recordará que en algún momento llegaron a tener 2 correas para el alternador, una correa para el aire acondicionado y una correa para la bomba de dirección. Hoy en día los vehículos tienen una sola correa para todos los auxiliares. Y es justamente porque estas correas, al tener más ancha la banda, más superficie de apoyo, permiten mejor transmisión de ¿qué? Fuerza de movimiento. La característica, una de las características de estas correas es que pueden trabajar con la curva hacia adentro, como ustedes lo ven acá, o con la curva hacia afuera, como ustedes lo ven acá. Lo que nosotros tenemos que hacer es digamos, revisar el estado de esta banda de trabajo. Una de las funciones de la correa es amortiguar las vibraciones y los choques, no los choques de la calle. Las vibraciones y los choques que se producen entre las distintas poleas al ir trabajando distinto. Porque supongamos que el motor está regulando a 1500 revoluciones y arranca el electroventilador. Eso genera un esfuerzo superior en el alternador. En ese momento en el que prende el alternador genera más fuerza. Pero yo tengo prendido el aire y en ese momento también justo acopla el compresor. Y eso genera más fuerza. Y como estoy estacionando, estoy moviendo la dirección y eso genera también un esfuerzo. Bueno, todas esas diferencias de fuerzas y de tensiones, de vibraciones que se generan entre la polea del cigüeñal, que le está transmitiendo movimiento a todas las otras poleas, y el trabajo de las otras poleas, la correa los absorbe. La correa los va amortiguando. Hay correas que sirven para sincronizar componentes, como por ejemplo la correa sincrónica o la correa de distribución, que es la que sincroniza el cigüeñal con el árbol de leva. Hay correas que la correa vino a reducir ruido. Algunos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué si andábamos bien con la cadena de distribución, ahora venimos a traer la cadena de distribución, la correa? Si la cadena andaba bien, ¿por qué la correa? Bueno, una de las ventajas por las cuales se pasó a la correa es que la correa es mucho, pero mucho más silenciosa que la cadena. Ahora en la actualidad los vehículos en cadena han mejorado muchísimo y también son silenciosos. Pero cuando el 128, cuando el 125, los motores a cadena eran más ruidosos, eran más lentos, tenían menos capacidad de levantar revoluciones que los que usaban correa. También necesitamos flexibilidad y diseño compacto. Ustedes piensen en la distancia que necesita un vehículo que tiene 4 correas en la polea del cigüeñal. Mientras que ahora tenemos una sola correa. Y ustedes han visto, por ejemplo, un Audi A4, un Audi A5. Entre el radiador y la primer polea, casi que no entra la mano. O por ejemplo, un BM. Entre la primer polea y el radiador, casi que no entra la mano. ¿Por qué? Todo está compacto. Todo está ahí, cerquita, juntito. Parte de esta flexibilidad nos la han entregado las correas. Y también necesitamos que el mantenimiento sea sencillo. Dentro de todo, cambiar una sola correa es mucho más sencillo que cambiar 3 o 4. Por ejemplo, así yo lo que se me viene a la mente, cambiar la correa Poli B del Gol, de un Gol, que tiene 2,5 metros de largo la correa. Cuesta mucho menos que cambiar las 3 correas que tiene un Renault 19, motor 1600, con aire acondicionado y dirección, por todos los tornillos que hay que aflojar, todos los movimientos que hay que hacer, todas las cosas que hay que tensar. Entonces, una correa como esta nos ha dado mucha más versatilidad. Ahora, estas correas necesitan de un tensor, porque si ustedes se acuerdan antes, lo que hacíamos era aflojar el alternador y con una palanca torcer el alternador para tensar la correa.
Hoy en día, la bomba de dirección, el aire acondicionado, el alternador tienen posiciones fijas. ¿Y qué es lo que tiene el sistema en el medio? Tiene un tensor. Tiene un rodillo que le va a permitir hacer una curva a la correa, que va a trabajar sobre el lomo de la correa en el 90% de los casos, y que le va a dar la tensión para que la correa no patine sobre las ruedas que está uniendo, sino que pueda transmitirle ese movimiento. Cuando nosotros controlamos la correa, también tenemos que controlar los tensores. En resumen, entonces, los tensores y las correas desempeñan un papel crucial en una amplia gama de la industria y sobre todo del vehículo. Por eso tenemos que controlarla. ¿Cómo se controla la correa? Ya les dije, tienen que mirar los canales de adentro que no se estén cortando de manera transversal. Cuando una correa ya tiene cortes en los canales de manera transversal, ya cumplió. Lo más inteligente sería cambiarla. ¿Sí? Lo más inteligente sería cambiarla. ¿Y cómo controlamos los tensores? Bueno, miren, estos son dos ejemplos de tensores. Estos son dos ejemplos de tensores automáticos. Se los conoce como automáticos porque tienen un sistema como de cuerda de reloj, el que ustedes ven a su izquierda, y tiene un resorte con amortiguador, el que ustedes ven a su derecha, y lo que hace es que va absorbiendo el desgaste o el estiramiento de la cadena y la va manteniendo tensada, como también absorbe las vibraciones que antes mencionábamos. ¿Qué es lo que tengo que controlar yo periódicamente junto con el estado de la correa? El estado de este rulemán, el estado de este rodillo. Y en el caso de esta otra, lo que tengo que hacer es controlar el estado de este rodillo. ¿Cómo lo puedo controlar? Sencillo. Si no tienen un estetoscopio de mecánico, que no todos lo tienen por qué tener, puedo agarrar una varillita metálica de 4 milímetros y yo la apoyo en el hierro más cercano que pueda, sin que tenga movimiento, ¿sí? No la puedo apoyar donde esté girando, en un hierro fijo más cercano que tenga y me lo acerco al oído. Las vibraciones se van a transmitir por el hierro. Si esas vibraciones son muchas, yo voy a sentir rolido, tengo que cambiar el rulemán. De esa manera yo lo voy a cambiar antes de que se seque y se desgrane. Porque si se seca y se engrana, me va a romper la pieza completa y me va a romper la correa. ¿Se entiende? De esta manera yo estaría previniendo, de esta manera yo estaría haciendo un trabajo mucho más correcto. Espero haberte contestado, Maximiliano, pero esa es la idea. Cuando la correa adentro, en la zona de los multicanales, empieza a tener cortes transversales, ya es prudente cambiarla. Eso quiere decir que perdió flexibilidad, que el calor la ha ido resecando. Lo mejor es cambiarla. Y cuando yo, acercando un hierro, prolongándolo a mi oído, escucho demasiada vibración o rumorosidad, así se le dice, en el rulemán, lo mejor sería cambiarlo. Bueno, pero ¿y cómo sé si es demasiado o si es poco? Comparando. Apoyar la misma varillita en el alternador y vas a ver si hay más ruido en el alternador o si hay más ruido en el tensor. El que esté haciendo más ruido es el que tenés que cambiar. ¿Sí? Pero no alcanza con solo cambiar el aceite. Porque no es el único fluido, porque las mangueras también se gastan y porque las correas y los tensores también se desgastan. ¿Por qué no alcanza con solo cambiar el aceite? Bueno, en cuarto lugar, porque mantener siempre es más económico que reparar. Mantener previene el desgaste anticipado y los costos al abordar el problema temprano, mientras que para reparar suele ser más costoso y puede resultar en interrupciones prolongadas. Cuando yo mantengo, programo el trabajo y el tiempo que me va a llevar. Cuando yo reparo, generalmente me sorprende, generalmente me deja sin auto, generalmente me hace mucho más grande el problema. Y yo quiero mostrarles un caso puntual entre la diferencia que hay, o viendo la diferencia que hay entre un servicio que es preventivo, de mantenimiento, y un servicio que ya es de reparación por no haber prevenido. El kit de distribución hoy en la Argentina cuesta 226.630 pesos de un Amarok 2.0 con bomba de agua. Esto es lo que tenemos que cambiar si nosotros queremos hacer el servicio de distribución.
Tenemos luego la mano de obra, que son unos 96.000 pesos, 137 dólares aproximadamente, hacen un total de un trabajo de mantenimiento de 318.630 pesos, aproximadamente unos 455 dólares. Eso es acá en Argentina. Bueno, ¿qué pasa si yo me dejo estar, y espero que la correa se rompa? O me sorprende la correa cuando se rompe porque yo no hice el trabajo de prevención que tenía que hacer. Bueno, primero que aquí de distribución lo tengo que comprar lo mismo, porque si se compró la correa tengo que ponerlo nuevo. Ahora, en segundo lugar, la mano de obra va a aumentar, porque ya no es solo reemplazar el kit de distribución. Hay que hacer el trabajo de reparar lo que se rompió por la correa cortada. O sea, mínimo hay que sacar la tapa de cilindro. Y la mano de obra de 96 se va a 210.000 pesos. Después, hay que reparar la tapa de cilindro. Si yo hubiera prevenido, esto no lo tengo que hacer. Pero en un Amarok que cortó correa, mínimo voy a tener que cambiar las 16 válvulas. Claro, pero una Amarok, no. Kangoo, Sandero, Logan, corto correa, hay que cambiar las 16 válvulas. Prisma, corto correa, hay que cambiar las 8 válvulas. Vamos con la Amarok Seimo. Ahora, voy a tener que comprar algunos repuestos que ya no son solo el kit, pero que tienen que ver con la rotura. Balancines, botadores, junta tapa de cilindro, junta tapa de válvula. ¿Sí? Son aproximadamente unos 147.000 pesos más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este trabajo va a terminar saliendo 780.530 pesos, más o menos unos 1.100, unos 1.115 dólares. Esta es la diferencia que hay, entonces, entre el preventivo, que me costaba 318.000 pesos o 455 dólares, entre el correctivo, que me costaba 780.530, unos 1.115, la diferencia son 461.900 pesos, casi 660 dólares. Entonces, yo pregunto, ¿es más económico prevenir que reparar, sí o no? Algunos van a decir, bueno, este muchacho está dibujando los números. Miren, esto es una orden de trabajo de nuestro taller, de un trabajo que se hizo a principio de año, en febrero. Exactamente esto. Un cliente que le veníamos diciendo, cambia la correa, cambia la correa, cambia la correa. Sí, ya voy, sí, ya voy, sí, ya voy, sí, ya voy. Y un día nos llamó y nos dijo, che, me temo que se cortó la correa. Y lamentablemente se había cortado la correa. Esta diferencia entre prevenir y reparar, lamentablemente se ve en casi todos los vehículos, cuando es distribución. Ahora miren cuando es freno. El costo de reparar el excesivo desgaste de un juego de pastilla de freno puede llegar a ser 150% más que reemplazarlas a tiempo. Entonces, miren, hoy en día, un auto mediano, cambiar pastilla de freno ronda 31.000 pesos, o sea, 45 dólares, con repuesto y mano de obra. Si yo las dejo pasar, lo dejo pasar al punto de romper el disco, reparar me va a costar casi 70.000 pesos. Casi 70.000 pesos. Y es mucho más que lo que cuesta prevenir. Esa es la idea. Prevenir siempre va a salir más barato. Miren, si hablamos de los semiejes, el costo de reemplazar una homocinética, en lugar de reemplazar su fuelle a tiempo, puede ser 180% más que reemplazar el fuelle a tiempo. Eso que ustedes ven ahí en la pantalla es un kit de fuelle. Viene con el fuelle, los seguros y la grasa. Si yo reviso mi vehículo, pero sé que revisar, y encuentro un fuelle que está perdiendo, cambio el fuelle a tiempo. Si cambio el fuelle a tiempo, voy a estar gastando aproximadamente unos 29.400 pesos o 42 dólares. Mientras que si yo dejo pasar y espero a escuchar el ruido de la homocinética rota, ya va a tener que cambiar la homocinética. Y ese trabajo me puede costar arriba de los 80.000 pesos. Por eso es más beneficioso, más conveniente prevenir que reparar. Miren, recién hablamos de las correas y les dejo un ejemplo vinculado a las correas. El costo de reemplazar un tensor a tiempo y en lugar de lo que pudiera ocasionar, si yo lo espero, puede ser 180% de diferencia. Ese tensor que ustedes ven ahí chiquito es el tensor de los Chevrolet, el tensor para la Poli B.
cambiar ese tensor, cuando empieza a hacer ruido, cuesta 28.560 pesos. Si yo dejo que haga mucho ruido, que se termine engranando, que corra la correa, después tengo que cambiar el tensor completo, como ustedes ven acá, el tensor completo, más la correa, y ahí en ese caso voy a estar gastando cerca de 75.000 pesos. Una vez más, sale mucho más caro reparar que prevenir. Mucho, pero mucho más caro reparar que prevenir. Por eso es inteligente hacer trabajos de mantenimiento preventivo. Por eso no alcanza solo con cambiar el aceite. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí veo algunas preguntas y veo también que hay... Bueno, algunas las he contestado. Bien, vamos a seguir entonces para hacer un repaso. 5, ¿por qué no alcanza con cambiar el aceite? Ya vimos entonces el primero, porque no es el único fluido. Ya vimos el segundo, porque las mangueras también se desgastan. Ya vimos el tercero, porque las correas y los tensores también se desgastan. Porque mantener siempre es más económico que reparar. Y en último, quiero cerrar ya con esto. Porque el aprender mecánica le pone fin a lo desagradable. Si vos querés mantener a tu vehículo de una manera diferente, te felicito porque empezaste por aprender, empezaste el camino de aprender mecánica. Todo este material que ustedes han ido recibiendo a lo largo de los vivos, que está disponible en los grupos con el mantenimiento automotriz, que les hemos acercado a través del ebook, todo este material tiene que ver con que ustedes puedan ir descubriendo el vehículo de una manera diferente, aprendiendo de una manera diferente para entender por qué no alcanza solo con cambiar el aceite. ¿Por qué no alcanza solo con ir al lubricentro de vez en cuando, cada cuantos kilómetros, a que me hagan el cambio del aceite? Cuando un mecánico te miente, y yo no quiero hacer el ejercicio, pero seguramente hay muchas personas acá que han pasado por esa experiencia. Cuando un mecánico te miente, mina la base de confianza en la relación profesional. Y no solo eso, sino que afecta negativamente tu experiencia como cliente. Muchos de los que están acá han vivido esta experiencia, porque yo he hablado con ellos, porque yo hablo con gente toda la semana. Muchos. Esta semana me decía una persona, le digo, ¿cómo ha sido tu experiencia con los mecánicos? Horrible, horrible. Siento que cada vez que fui me mintieron, siento que cada vez que fui me sacaron lo más que pudieron. Eso que te afecta negativamente es lo desagradable que desaparece cuando vos aprendés mecánica. Por eso mecánica para no mecánicos. Lo desagradable es la consecuencia de mecánicos que sean deshonestos, inescrupulosos, que no piensen en el cliente, que solo vean el billete, que solo, como hemos dicho en algún vivo también, se mal aprovechen de algunas realidades. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué genera esto desagradable? Costos innecesarios. Porque a veces el auto lo tenés parado más tiempo, porque haces trabajos que no tenías que hacer, porque no te aconsejaron a su tiempo, porque terminás haciendo costos innecesarios. Y eso es desagradable, obviamente, porque cuando haces reparaciones ineficaces, también terminás teniendo esa sensación desagradable. ¿Alguna vez a alguno le pasó salir del taller y tener que volver a los 2 días? ¿Salir del taller y tener que volver a la tardecita nomás? Porque parece que lo que se hizo no dio resultado. Son reparaciones ineficaces. ¿Qué otra cosa? Seguridad en riesgo. Cuando vos no andás tranquilo, cuando vos tenés esa sensación desagradable en quien te está ayudando a cuidar tu vehículo, vos sentís que cada vez que manejás o que salís, tu seguridad está en riesgo. Sentís que también tenés tiempo y esfuerzo desperdiciado, porque estuviste yendo toda una semana a trabajar en el colectivo al trabajo para que te arreglaran el auto y al final no lo pudieron hacer. Al final no te lo pudieron dar. Bueno, todas estas son cositas que van generando resquemor en la gente, que van generando angustia, que van generando como dolor, molestia, que son incómodas. Y ¿saben qué? Las viven en todo lugar de habla hispana, porque nosotros estamos trabajando con esto en países de habla hispana. En todo lugar de habla hispana sienten exactamente lo mismo. Sienten que el mecánico no es condescendiente con el cliente, sienten que cuando puede le miente, que cuando puede le estafa, que cuando puede le dice
algo que no es. Y esto, díganme, si no genera frustración y estrés. Esto no genera esa sensación de que uno está siempre en la mano de otro, que lamentablemente no puede controlar, que lamentablemente se le escapan las cosas de la mano, pero se terminan abusando de uno. Esto es tan desagradable que uno termina perdiendo la confianza. Bueno, quiero decirte que cuando vos aprendas mecánica, estas sensaciones desagradables, estas consecuencias desagradables desaparecen. Por eso, tu asesor, la persona que te ha estado acompañando en esta charla, te dijo que también hoy vamos a estar presentando la posibilidad de que vos vayas un paso más adelante. Con toda la información que has recibido en los videos, en la clase de mantenimiento, en los vivos, en lo que ya va de la clase de hoy, seguramente te vas a parar frente al cuidado de tu vehículo de una manera diferente y superior a la media, como decíamos en uno de los vivos, ¿sí? Vas a estar por encima de la media. Si esta información fue importante para vos, dale me gusta, hace clic en la campanita, suscríbete al canal, porque eso nos ayuda a seguir creciendo con este tipo de información. Si tenés algún conocido que quiere cuidar el auto muy bien, como lo haces vos, compartirle esta información también para que él aprenda las 5 razones por las cuales no alcanza con solo cambiar el aceite. Nos vemos cuando la mecánica y los videos nos vuelvan a juntar. Si esta información te hizo sentido, te hizo valor, te sirvió, te voy a dejar acá el link para que puedas ver la clase completa, toda la introducción a la mecánica. También te pido que pudieras compartirlo con alguna persona a la que le puedas sumar y también suscríbete y seguinos para más información.